La torre de Babel. Génesis 11. Relato que también se encuentra en la tablilla sumeria. Estaban construyendo una gran ciudad. Y en la base de una torre, en la parte de arriba, mejor dicho, en la superficie, había un santuario en el Etenemanki, donde los dioses iban a poder comunicarse con los sacerdotes y los reyes. En la superficie de esa torre había una especie de puerta interdimensional, o una puerta estelar, o una puerta que llevaba a otro lugar. Y los Anuna, o Enlil, decidió destruirlo. En el relato del Génesis es Yahvé el que decide de destruirla y confundir las lenguas, diciéndole a los otros Elohim. O sea que si los hombres ahora están todos en un solo sentir, en un solo sentar, en un solo pensamiento, y si los dejamos van a lograrlo. Vayamos pues y confundamos las lenguas. Y desde ahí que le fastidió los planes, entonces cada uno jaló por su lado, se dispersaron por el mundo. Y la torre de Babel, así se le conoce, la torre de Babel. Babel en hebreo significa confusión, porque ahí se confundieron las lenguas. Sin embargo, cuando vamos al lenguaje acadio, el término es Babil y significa la puerta de los dioses. La puerta de los dioses. Esa torre de Babel era una puerta. Era una puerta estelar, o una puerta interdimensional, o una puerta a otro mundo subterráneo, o no sé, en otra realidad. Pero estos Anuna, o los Elohim, o Yahvé, decidieron obstaculizar esto, ponerle un stop al hombre para que no lograra alcanzar esa meta y ese objetivo. No sé cuánto, pero entiendo de que era un lugar donde se podía llegar. O sea, yo entiendo que no era una torre alta, así como un Empire State Building o algo así. Yo entiendo que era un templo, que había algo arriba, un santuario o un tipo de dispositivo, algo tecnológico. Dice, ¿no será que perdimos la capacidad de comunicarnos telepáticamente entre nosotros? Sí, eso, oye, ese es un buen punto. Porque ahí hubo una confusión. Puede ser que ahí ellos decidieron quitarnos ciertas habilidades comunicacionales. Puede ser, oye, esa es una buena... No lo había visto así. Que una confusión del lenguaje era como que perdimos esa comunicación telepática o mental que existía, que unía a todo el mundo. Porque fíjate, si estamos hablando de lenguajes verbales, yo aquí hablo español, ustedes hablan español, si me ve un brasileño quizás entienda un poquito, si me ve un ruso no me va a entender, si me ve un japonés tampoco. No me van a entender. Ahora, si yo tuviera la capacidad de comunicarme telepáticamente, ahí el lenguaje es universal. Porque ahí mentalmente se puede comunicar uno de manera, ¿cómo se dice? Como intuitiva. ¿Sabes? Hay como una conexión. Tú sientes lo que yo siento, piensas lo que yo pienso. Es universal. Saludos a Luis Beltré, que nos ve desde Pensilvania. Muy buenas noches. O sea que los Anuna, o los Elohim, o Yahvé, le quitaron eso al ser humano, porque el ser humano iba a alcanzar el cielo, o el lugar donde habitaban los Elohim o los Anuna.
Entonces, hay algo aquí que no, que está siendo oculto. Oye, y qué interesante, porque para el año 2003, cuando se dio la segunda invasión a Irak, donde Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Bush Jr., Tony Blair, trataron de convencer al mundo de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había que detener a Hussein, había que invadir Irak, porque Hussein podía darle estas armas de destrucción masiva a Al-Qaeda o a un grupo terrorista. En ese entonces, para el año 2003, yo recuerdo haber leído en alguno de estos blogs que había antes, donde se hablaba de estas cosas, de que Saddam Hussein quería reconstruir la antigua Babilonia. Saddam Hussein se veía a sí mismo como un tipo de reencarnación de Nabucodonosor. Se cree, o según se rumoró en aquel entonces, Saddam Hussein descubrió algo. O sea, allí había muchos, se hacían muchos descubrimientos arqueológicos de cosas antiguas, ancestrales, y que supuestamente había una puerta que se encontró allí en Irak, una puerta ancestral del tiempo de los sumerios, y que Estados Unidos quería eso, y también algo relacionado con la cámara de la resurrección de Gilgamesh, que le llamaban The Chamber of Resurrection of Gilgamesh, de que Estados Unidos quería eso, que Saddam Hussein alegadamente había descubierto recientemente, y que esa fue la verdadera razón detrás de la invasión. No sé, pero eso es lo que se rumoraba en aquel entonces. Yo recuerdo haber leído eso en varios blogs para el año 2003, hace como 22 años atrás, porque la excusa era de que Hussein tenía armas de destrucción masiva. Otros decían, no, lo que pasa es que Estados Unidos quiere el petróleo. Pero, who knows? ¿Quién sabe? Y algo había allí que Estados Unidos quería. A ver, recuérdate, la cuna de la civilización es allí. O sea, y se robaron artefactos arqueológicos, se perdieron muchas cosas de gran valor histórico, que eran un patrimonio de la humanidad. Mensajes unísolos, sí. Sí, como Mussolini quería restaurar el Imperio Romano. Sí. Il Duce, el rompecabezas grandes. Okay. Aquí hubo algo importante en esa época. Entonces ahí es allí en Irak, donde estaba la Torre de Babel, el Etemenanki, Nabucodonosor, Babel, en la tierra de Sinar. Eso es allí, en Irak, lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, Anatolia. Antes Turquía era conocido como Anatolia. Esa es la cuna de la civilización. Allá en Persia, en esa región, ahí es donde la civilización que nosotros heredamos hoy nació allí. Hay muchas revoluciones ahora después de esa invasión. Entonces, es posible
que hayan descubierto algo en Estados Unidos. No, eso es mío. Yo quiero eso. Porque hay documentos oficiales. Creo que es del Departamento de Estado, si no me equivoco, del tiempo de la presidencia de Obama, donde mencionan sobre la recuperación de un artefacto relacionado a Gilgamesh. Y tú preguntas, ¿pero qué carajo hace eso en un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre un artefacto ancestral de una cámara de resurrección de Gilgamesh? ¿Qué es eso? Así que no es descabellado pensar de que algo de eso sea real, de que Estados Unidos haya ido a Irak para recuperar algo que estaba allí. Ya lo hicieron en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron a Italia y se llevaron el ovni que se había estrellado en Magenta en 1933. O sea, hay muchas cosas. El mapa de Mesopotamia. Mesopotamia es esa región. Allí se formaron diferentes imperios. Ahí estuvieron los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, neobabilonios y los persas. Y me gustaría leer esto. A partir del tercer milenio antes de Cristo, algunas ciudades empiezan a dominar militarmente grandes zonas y empiezan a formarse distintos imperios, según domine una u otra civilización. En los primeros tiempos dominan en la zona baja los sumerios. Y antes de los sumerios estaban los Ubaits. Pero de eso no hay mucho, no hay nada casi. Después de los sumerios surge el imperio acadio. Eso fue en el 2300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 4300 años atrás. El rey Sargón sometió a toda la Baja Mesopotamia. Después surge el imperio babilónico del 1800 antes de Cristo. La ciudad de Babilonia pasa a controlar el resto de las ciudades de Mesopotamia. El rey Hammurabi es el que consigue unir todos los territorios. 2 siglos después, parte del imperio cae en manos de los hititas, que era otro imperio, que es donde estaba la antigua Anatolia, lo que hoy sería Turquía. El pueblo de Asia Menor. Asia Menor es Turquía, Anatolia. Ese es el imperio babilónico. Porque después hubo otro imperio, el neobabilónico. Eso es para el tiempo donde se narra las historias de la Biblia, ¿verdad? Está el imperio asirio, que fue el que destruyó el reino del norte, según la Biblia, ¿verdad? Los asirios, un pueblo guerrero al norte de Mesopotamia, ante la debilidad del momento, se hace con el dominio de todos los territorios. Su máximo exponente es el rey Hapsurnasirpal, algo así. Y de hecho, volviendo a Babilonia, Hammurabi es el que hace el código Hammurabi. El código Hammurabi es el primer código de leyes. Se cree que de ahí es que toma la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Entonces también está el imperio persa, que fue del 539, con Ciro II, el persa, que convierte a Babilonia en una provincia persa. Este imperio perdura hasta ser conquistada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. ¿Ven? La escritura cuneiforme. ¿Ven? La escritura cuneiforme. Este tipo de escritura es lo que han encontrado en ovnis. Ovnis que se han estrellado o han descendido en lugares, en diferentes países del mundo. Han encontrado que tienen inscripciones similares a los cuneiformes, a los símbolos cuneiformes y a los jeroglíficos egipcios.
sea, ¿qué es eso? Bueno, la escritura la inventaron los sumerios a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es la escritura cuneiforme. Se desarrollaba sobre tablillas de barro para llevar las cuentas de palacio y templo, además de los impuestos. Ah, mire, la Torre de Babel era algo así. El Tenemanqui. En la parte superior había un santuario donde habitaban los dioses o los reyes. Algo así era la Torre de Babel. Era grande. Era una superconstrucción para aquella época. Allí es donde nació todo.